Hola a todos y bienvenidos al último Creando Polémicas antes de las vacaciones del verano. En este caso vamos a hablar sobre cáncer de vejiga. Ya hoy creo, me da en la nariz por alguno de los panelistas que están hoy en que realmente se van a crear polémicas, pero que van a ser recordadas. Gracias a todos los que estáis ahí, sois más de 40, que para estar el día después de San Fermín, la verdad es que tenéis mérito. Yo no sé si es que os obligan a todos, pero eso estamos encantados. Como siempre, un saludo a Javi y Álvaro. Javi. Buenas tardes, Enrique. Buenas Hola, buenas tardes a tardes, todos. Enrique. ¿Qué tal? Qué bien os veo. Y hoy como colofón tenemos a tres ya expertos panelistas, porque los tres repiten. Alguien bueno, que es un poquito polémico, Daniel Castellano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Me encanta tu fondo, Daniel. Me encanta, qué bonito. Todo para ti, Enrique. El tontorrón. Y Ciar García Carbonero, from Toledo, Spain. Pasando mucho calor. Buenas tardes. Muy buenas, Ciar. Y la única que trabaja, Elena Sevillano, que está en la consulta. ¿Cómo estás, Elena? Elena, estás lo que se dice mutada, que se dice mal. A ver, ábrelo. A ver, ¿ahora? Ahora. Ahora, vale. Sí, que eso parece que trabaja mucho, pero es el fondo, es el fondo. Vale. Oye, pues vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo y no puedo preguntarle a otro que no sea Daniel Castellano. Daniel, ¿tenemos un estándar de tratamiento en cáncer de vejiga, primera línea, para todos los pacientes ya, claro? Pues si te soy sincero, yo creo que no. Otra cosa es lo que la evidencia nos dice de los estudios que se acaban de presentar o cómo podemos encajar estos datos, ¿no? Entonces, a ver, yo veo a la gente muy emocionada con los datos recientemente publicados, ¿no? Del Javelin de mantenimiento en cáncer de vejiga, pero yo no tengo claro que nos haya dejado el panorama de la primera línea en cáncer de vejiga totalmente establecida con un estándar of care, ¿no? Ahora me imagino que debatiremos, haremos, ¿no?, polémica de esto, pero nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar, nos obliga, no sé, a tener una serie de aspectos que no hacíamos y bueno, no sé, y me resulta complicado entender que un estudio, ¿no?, esto ya lo dije alguna vez, ¿no?, un estudio así tan simple, ¿no?, como hacer mantenimiento, haya cambiado el estándar of care. No lo puedo creer. Empezamos fuerte. Elena, ¿para ti el Javelin Bladder es perfecto? ¿Es un estudio que es perfecto y cambia el estándar de tratamiento? Bueno, decir perfecto no, pero sí que me parece que ha abierto una caja de nuevas preguntas en un panorama y en un entorno que no se había explorado antes. Entonces, me parece bueno, que nos da otra nueva visión, ya no tanto como una primera línea o como una combinación de otros fármacos en primera línea, sino algo intermedio, ni una primera ni una segunda, sino un mantenimiento. Entonces, quizás esto me parece interesante, pero perfecto no es. Probablemente muy mejorable. Y Ciar, como yo, un madurito interesante. ¿Tú qué opinas del Javelin? Soy mayor que tú, ¿eh? Puedo recordártelo. A ver, a mí el Javelin me parece que los datos son muy buenos, la verdad. O sea, que decir que una hazard ratio de 0,56, pues es para tomársela en serio. Pero lo demuestra sobre un subgrupo que está preseleccionado. Es decir, tú estás seleccionando al más fuerte. Te has quitado en medio del mogollón a todos los que no han llegado a ese punto. Luego sí que veo que hay una preselección nata. En el fondo es no dejar sin tratamiento, que eso es algo que nos cuesta mucho como oncólogos, dejar sin tratamiento de una primera línea, porque en el urothelial, en cuanto levantas el pie del freno en un metastásico, pues hay veces que no te da tiempo a pasar a
a una segunda línea, ¿no? Entonces, pero bueno, demuestra lo que demuestra, es decir, que demuestra que en un grupo preseleccionado que responde, claro, la pregunta está en si al no empezar con inmunoquimio de entrada, no te estás dejando a una subpoblación que se puede beneficiar claramente de este abordaje, y en concreto la población ANFIT. No, yo no la descartaría, ¿no? O sea, es decir, que la población ANFIT en 4 o 5 meses se te han caído. Entonces, ¿qué parte de esa población ANFIT te has quitado en medio para llegar donde has llegado? O dicho de otro modo, la población que se te ha caído la podías haber rescatado desde el inicio. Paso palabra. Bueno, pues no está mal para crear polémicas. Álvaro, ¿tú qué les dirías? Te los dejo, ya están ahí en capilla. A ver, te los dejo para ti, venga, va. Hombre, a ver, es la situación en la que estamos, ¿no? Que es verdad que tenemos un ensayo que es el de mantenimiento que por fin consigue algo que otros no habían conseguido, ¿no? Que es ese aumento de supervivencia global, pero yo creo que Iciar lo ha dicho muy bien. A los que van bien les ayudamos a que vayan un poco mejor y eso está guay, quiero decir que está bien, pero nos dejamos a gente que se queda por el camino, ¿no? Que no llegan a alcanzar esa estabilización o esa respuesta para poder optar a un mantenimiento. ¿Vosotros creéis que si el Invigor 130 da supervivencia global va a ser el estándar, sí o no? A mí, a ver, yo aquí estoy delante, tía. Estoy yo delante. A ver. Ah, perdón. No. Digo que estoy delante, que digas lo que quieras, que estoy delante. A ver, mi opinión es sesgada, tengo que decirlo, porque yo he participado en el Invigor y no he participado en el Javelin. Claro, yo todavía tengo pacientes del Invigor con tratamiento, que tengo muy claro que si no hubieran participado, vamos, o sea, enterrábamos, no habían llegado al COVID ni a nada, vamos. Dime que esos pacientes que siguen en tratamiento no son los de quimio. Pues uno que era quimio inmuno. Ah, bueno. Sí, y hay uno que sí que era solo inmuno. Vale, ¿no? Que te decía que no fuese quimio sola. Y eran malos pronósticos. Y luego la población del Invigor se ajustaba, a mi juicio, mucho a la población real. O sea, yo, todo uroteria metastásico que entraba por la puerta, si aguantaba el pre-screening, entraba en un lado en otro. Es decir, en ese sentido es muy población real, ¿no? Luego los datos yo, tal y como he metido los pacientes, sí me los creo. No es que no me crean los del Javelin, que me los creo, pero sí hay una preselección. Javi, veo deseosa a Elena Sevillano. Aquí como así, como dando saltitos. Voy a ser... Es que se me van ocurriendo como muchas cosas mientras vas diciendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos quedan 4 días de vacaciones y encima esto es el último creando polémicas antes de irnos todos. Así que vamos a ser lo más, no voy a decir polémico, pero sí lo más práctico para la gente, ¿vale? Hay un montón de gente conectada y es muy probable que ellos tengan en su cabeza un posible algoritmo y vamos a intentar crearlo entre todos, ¿vale? Es decir, vamos a dar por supuesto entre vosotros y nosotros que el estudio del 130 es posible que alcance su beneficio en supervivencia global, ¿vale? Y que mantiene las diferencias que hemos visto hasta ahora en la población PDL1 positivo, ANFIT, que decía Iciar, y que además los platinos FIT pues llegan a estos 20 y pico meses que nos puso Enrique en sus diapos en ESMO. Entonces, Elena, empiezo contigo. Venga. Paciente que entra por la puerta ahí en San Chinarro, con una cáncer urotelial avanzado, PDL1 positivo, FIT a platino. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia? ¿Cisplatino gencitabina, MBAC o cisplatino gencitabina tezolizumab? A ver, yo creo que el Javelin
A mí me parece esperanzador. No sé si los resultados van a ser espectaculares también, porque bueno, hay otros estudios similares que se han caído, pero sí que tengo esperanzas, pero creo que no va a ser para todos. No va a ser para todos. Creo que el éxito probablemente estaría si seleccionas muy bien a los pacientes por biomarcadores, por PDL1, probablemente con cisplatino atezo, porque en el estudio es que no tampoco se ha ajustado mucho a las prácticas reales, que más o menos son 50 carbo, 50 cisplatino. En el estudio era 70 carbo, 30 cisplatino, que eso creo que puede ser un factor de confusión muy importante. Pero a mí sí que me darían ganas de ese paciente, o sea, como ganas, me darían ganas de ponerle una combinación. En ese paciente en concreto, FIS para Vale, cisplatino. vamos, PDL1 empezamos por ese. Vamos a empezar por ese. Dani, Sí, mi fondo virtual FIT, PDL1 positivo. tiene mucho que decir, ¿eh? O sea, tengo la cabeza partida con la primera línea. que Pero el fondo hay una luz, Dani, hay una luz al fondo. Bueno, no sé. Pero vamos, justo era lo que iba a comentar. Que, vamos, arriesgado o no, lo siguiente, intentar hacer un algoritmo en primera línea hoy día. Con lo cual, si asumimos que el Vigor 130 es positivo en supervivencia global, obviamente va a cambiar mucho este panorama, ¿no? A lo que voy yo del estudio Javelin, nada, un minuto solo es, que me refiero que acabemos en la vejiga pensando solo en dar quimio en primera línea, que llevamos años haciendo, para hiperseleccionar a los pacientes que van a pasar a mantenimiento después, es que me resulta duro, no, durísimo. O sea, que no podamos hacer, ¿no? Tener aquí todo lo que hemos invertido en investigación y no tengamos más que la quimio en primera línea. Eso me duele horrores. Por eso digo que me parece horrible el Javelin para eso. O sea, ¿a ti te parecería que las dos estrategias pueden ser útiles? No, pero yo elegiría el combo de entrada. O sea, una primera línea intentaría hacer un combo. Ok. A ver. Y Ciar, ese paciente fita platino y además el patólogo te ha dicho que es PDL1 positivo. Se te hace complicado no poner un combo, pero yo creo que estos son quizás los que más se van a beneficiar del mantenimiento. ¿Por qué? Pues porque un FIT para platino tienes más posibilidades de una buena respuesta. Es decir, tienes menos posibilidades de progresión que si es un FIT para cisplatino. Okay. Pero la verdad, a mí el cuerpo me pide combo. Pero, un segundo, Quique, un segundo. No, Enrique, no entres. Me habéis puesto el capote. ¿Alguno de los tres cambiaría su decisión si el estudio no alcanza la significación estadística en supervivencia global? Sí, obviamente. ¿Sí? No te queda otra. ¿Sí? Cisplatino, sí. Sí, totalmente. Sí, aparte que, obviamente, aparte las agencias no lo van a aprobar. O sea, que... Vale. No, obviamente, o sea, a ver, aquí hay que partir de la base que el Vigor 130 con mayor seguimiento llegue a esa supervivencia. Si no llega, no hay discusión posible, ¿no? Pero fíjate, Iciar, me ha parecido muy bueno el comentario, es que los cisplatino elegibles son los mejores de pronóstico, ¿no? Es que son los mejores para todo, porque son los mejores para la quimio, pero son también los que mejor responden al inmuno. Claro, pero no se te caen. O sea, es decir, un PDL1 positivo que te progrese, o sea, a ver, un FIT para cisplatino es más difícil que te haga una progresión rápida, como por así decirlo, o es más fácil que tú induzcas una buena respuesta o por lo menos o logres una no progresión que con un FIT para cisplatino, ¿no? ¿Es esto correcto? Entonces, la otra parte del algoritmo... Pero Javi, a este respecto, vamos a elegir primero en los buenos, en los platinos. Hay un comentario de Lourdes García, Segovia, ¿sabes? Eso que está en la periferia de Madrid, ¿sabes? Iciar. Es que Iciar, como vive
en un palacio, pues hay que explicárselo. No vivo en un palacio, ya me gustaría, ¿eh? De hecho, hay uno en venta que estoy echando el euro 1.000.000 desde que lo he visto, ¿sabes? Mira, Lourdes nos hace un comentario y creo que tiene toda la razón del mundo. A ver, tú tienes un paciente perfecto, ECOG 0, elegible para cisplatino, buen pronóstico, llámalo como quieras. Entonces, tú tienes que elegir ahí qué estrategia vas a hacer. Y si tú tuvieses la opción de darle cis más inmuno o darle cis ahora, esperar al menos 4 ciclos, con lo que suponen 4 ciclos de cisplatino y con lo que supone esta enfermedad, para luego hacer el mantenimiento, ¿sabes? ¿Tú qué harías? Porque, claro, es que la decisión la tienes que tomar el día 1, no la tienes que tomar después de 4 ciclos. ¿Tú qué harías? Es que Lourdes es así. Yo no, ¿eh? Ha sido Lourdes. Yo con un CIS, a ver, bien, los FIT para platino van a ir bien con todo. A día de hoy, el impacto positivo en supervivencia global lo tienes con mantenimiento, Sí, ¿no? pero imaginemos... Luego, sabiendo que es una población que está preseleccionada. Claro, ese es el gap está ahí, ¿no? A día de hoy, si con los datos que tenemos, pues a lo mejor te puedes arriesgar más con un CIS-GEM y luego le cazas la adyuvancia, pero... ¿Y si fuera un carboatezo, te atreverías más? ¿Un carbogematezo? Claro. Sería más ponerle un carbogematezo que A un ponerle FIT a carbogem y luego mantenerlo. O sea que vosotros pensáis que la otra parte del algoritmo, la que viene por el cis and fit, es mejor hacer un carbogenzar atezo que un carbogenzar seguido de avelumab. Sí. Pero ese grupo justo iba fatal. Yo no lo opino. Dani, ¿tú qué opinas? Fíjate lo que llevamos hablando y cada vez que hay que decir qué hay que hacer, todo el mundo tiene 1000 dudas, se rasca la cabeza. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El algoritmo creo que es pillarse los dedos en un algoritmo ideal. Vamos, yo no me meto en eso ni aunque me paguen. Pero bueno, si pagan... Toca decidir. Yo lo que voy es la siguiente pregunta, porque aquí también está el paciente, ¿no? Y tú le dices al paciente, mire, yo le voy a dar quimio y si va bien ya le doy algo y si no, pues se jode. Pero también está la otra opción, que es darle todo junto y bueno, hay una opción que va bien y también hay otra que va a ir mal. Pero hemos hecho al menos la opción en la que la combinación parece tener mejores resultados, entre comillas. Siempre hablando de que el inhibidor sea positivo, ¿no? O sea, yo creo que también tienes que pensar en el número de pacientes que se te van a caer por el camino, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, le haces un mantenimiento, sabes que un 85% de los pacientes van a tener una enfermedad estable o un grado de respuesta. Se te van a caer un 15% de los pacientes. Pero si tú le haces una primera línea, se te pueden caer hasta un 50% de los pacientes que lleguen a una segunda línea. Entonces, eso es un punto también clave. ¿Cuántos pacientes vas a perder por el camino hasta que lleguen a la siguiente línea? Y es que la decisión la tienes que tomar el día 1, no como antes decíamos con ICIA, no el día totalmente. Oye, yo creo, Quique, que a lo mejor podemos poner algunas de las diapos para ir comentando lo que la gente nos ha comentado en las encuestas, que ya sabéis todos que hemos mandado una encuesta previa a esta reunión acerca de... Y habéis contestado muchos. Y yo creo que podemos empezar a desgranar algunos de los resultados y comentarlo con los panelistas, ¿no? Josep, vale. ¿Puedes poner la primera? Perfecto. Álvaro, toda tuya. Pues no sé yo, si a lo mejor tendríamos que hacer otra después, porque a futuro, ¿qué estrategia de tratamiento aportará más beneficio? Pues 3/4 partes mantenimiento y un 23% quimioinmuno. Esto es lo que ha votado la gente, que bueno,
a ver, ¿Esto qué pensáis? ¿Que es marketing de asco esto? Claro, y bueno, y que aquí, claro, a lo mejor se puede entender que lo que hemos estado discutiendo aquí es que hemos hablado teniendo en cuenta que el Invigor de supervivencia global, obviamente, si lo comparamos según esta hora, pues claro, que yo creo que es entendible que se haya podido ir más a mantenimiento, que es el que ya tiene los datos de supervivencia global, ¿no? ¿Cómo lo veis? Claramente. Ujú. A ver, Sí, si tienes que ser... te tienes que ajustar a los datos de supervivencia global para tomar una decisión, Ujú. pues Si os parece, los datos de supervivencia global, los que están encima de la mesa, son esos. si os parece, podemos poner la diapo número 2 porque pregunta por qué hemos escogido lo que se ha puesto en la diapo número 1. Entonces, lo que pone en qué factores influyen en esta decisión de tratamiento, en mantenimiento o combinación, pues lo primero es eso, aumento de supervivencia global, que en la situación que hemos estado comentando, que los dos ensayos lo tuvieran, pues quedaría un poco fuera de la ecuación, ¿no? Y luego lo siguiente es beneficiar a más pacientes, ofrecer la inmunoterapia lo antes posible o seleccionar población de mejor pronóstico. Que yo creo que replica un poco lo que hemos dicho, ¿no? Pero creo que Pero esto... no beneficias a más pacientes. Yo creo que Ujú. te quitas de en medio un porcentaje de pacientes que se podrían beneficiar de la inmuno perfectamente, pero que no llegan. Por eso que yo creo que aquí influye mucho el peso de que uno ya tiene supervivencia global y otro ensayo todavía no. Y también puede haber influido, al menos creo yo, bueno, la nota de prensa de Pembro, que un ensayo similar al de Atezo no consiga los objetivos, te deja así un poco inquieto, ¿no? Con lo que llegará con el seguimiento. Lo que pasa es que me parece interesante que 7 de cada 10 digan que ofrecer la inmunoterapia lo antes posible les parece un aspecto muy importante, a pesar de que luego Se te va. dicen que 7 de cada 10 lo prefieren en el mantenimiento y no en la inducción, ¿no? Es como que lo quieren hacer básicamente como adelantar una segunda línea precoz, ¿no? Están hablando de ese concepto de segunda línea precoz más que de inducción con quimio, ¿no? En el fondo, a lo mejor estás comprando lo que ves más factible que te dejen hacer. Totalmente. Daniel, un punto que creo que es importante aquí es el de el aumento de la supervivencia global, que es lógico, ¿no? Que sea el driver, ¿no? Para posicionar un fármaco o una estrategia como el estándar de tratamiento. ¿Tú vas a comparar hazard ratios de mediana de supervivencia? O sea, ¿vas a comparar hazard ratios de supervivencia o vas a comparar medianas de supervivencia? Hombre, per se son incomparables estos dos estudios, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo, el que extrapole curvas aquí, vamos, es para cortarle los dedos. Porque no tiene nada que ver no tiene nada que ver un mantenimiento, ¿no? Con un paciente que haya hecho quimio con no sé cuánto, con un estudio de primera línea. No Gracias a Dios, alguien que lo dice. Pero, totalmente. Pero, si me dices, ¿qué elegirías? Hombre, medianas. ¿Qué medianas estimarías? Pues, hombre, yo creo que la que aporta al mantenimiento, no la sumatoria, que todo el mundo dice, no, a los 3 meses de la quimio. No, la que aporta el estudio, ¿no? Que es 21 meses, que es la que da. A ver, otra cuestión será cómo encajarlo, ¿no? Una cosa con la otra. Pero bueno, a mí lo que me da un poco miedo de del Javelin en el sentido de aplicarlo en nuestra práctica clínica es que también va a tener mucho sesgo esto, ¿no? O sea, fíjate, paciente fit para cisplatino, como decía Javi, ¿no? Pues el paciente se da un ciclo, fallo renal, ingresa, siguiente ciclo. 2 meses después, hasta que se recupera, carbogem, ya no le pone cisplatino. Llega al tercer ciclo y dice, puf, ¿no? Vamos a hacer un tag y si está todo bien, mantenimiento. ¿Tú crees que va a tener el mismo beneficio? No. Dudo. Sí. Dudo, ¿eh? Ojo, por eso digo, la práctica clínica es completamente diferente y aquí estoy de acuerdo con Isiar. En este estudio lo que ha hecho es hiperseleccionado a aquellos que llegaban bien al 4.º ciclo. Ojo, ¿vale? Sí, al final te va a apetecer meter a todo el mundo casi, ¿no?
Claro, por Como eso que tenga un digo. grado de respuesta o de estabilidad, vas a decir, bueno, pues Eso, lo sí, pongo ya, que exacto. luego igual a probar esta y ya Segundo ciclo, venga, ya está, ¿no? Está sí, pues, estable, venga. te va a apetecer, es que te va a apetecer. Claro, a Beluma. No, yo creo que no. Por eso me da un poco de rabia interna este estudio, ¿entiendes? Primero, que siga posicionando la quimio otra vez, porque lo que ha hecho este estudio es, vamos, si ya da Sigem, ahora Sigem para todo el mundo, ¿eh? Da a todo el mundo forzado a dar Sigem. ¿No? Me parece horrible. Bueno, nada. Pero esto es a lo máximo, ¿no? Que podemos aspirar con el inmuno, ¿no, Sí, Daniel? En cáncer de vejiga, ¿no? sí. Ni más ni menos. Si el indigo da negativo, vamos. Lo que decía yo el otro día, ¿eh? ¿Y Vamos, alguno de los una- tres piensa que avelumab puede ser sustituible por cualquiera de los otros inmunoterápicos? Es decir, que no, ¿podrías conseguir lo mismo con los demás? ¿O no? O sea, probablemente No. sí, habría que mirarlo. Incluso otra cuestión que puede abrir esto es combinaciones de mantenimiento. Porque a lo mejor no vale solo con hacer un mantenimiento con una inmuno y te apetece hacerle la inmuno más otro fármaco. no. Sí, pero son ¿Tú crees, todas Dani, que no, conjeturas no? un Que poco. no. No, a ver, yo no me jugaría a darle otra inmuno a un paciente que no sea el estudio, primero porque está ahí la evidencia, ¿no? Ujú. Y segundo porque, bueno, aparte va a ser difícil que nos dejen administrar algún fármaco diferente. ¿Científicamente crees que puedes conseguir lo mismo con otro fármaco? Probablemente sí. Fíjate, el Durban, el Pacifid del pulmón lo ha conseguido también, o sea que es probable que aquí también, Ujú. si dice, oye, NIVO de mantenimiento, pues probable. Pero bueno, no tenemos estudios, o sea que aventurarse a dar cualquier Sí. inmuno, no. No sabemos a día de hoy. Pero fíjate, Dani, por ejemplo, tú en segunda línea, ¿tú pones atezo a tus pacientes? ¿Platino Sí. refractarios? ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, atezo segunda línea, claro. Sí. Vale, me has contestado al switch que te ofrecía Javi del mantenimiento. Me lo has Ya, contestado. Vas a poner lo que te dejen poner. Claro. claro. Sí. Sí. Totalmente. Mira, sí. A Mira, ver, pero No, si sí, te basas en las aprobaciones de la FDA aprobó ahí a todo. ya. Cuando solamente Sí. había Tenemos dos fármacos que que- habían demostrado en ensayo la Sí. eficacia. Entonces, bueno, Hombre, si no tenemos Avelumab o va a ser difícil que se apruebe, lo más probable, creo que por ahí va un poco la idea, un poco esta que estáis comentando, es que el paciente, ante la mínima que tenga duda de estabilización, progresión, adelantes el uso de la segunda línea de atezo como si fuera un mantenimiento, no una cosa así. Pero, Ujú. bueno, científicamente no deberíamos. Esa es otra cuestión. Josep, ¿podemos poner la diapositiva número 3? Y Elena, esta pregunta va para ti. Vamos, no esta pregunta, esta Respuestas. pregunta que hemos hecho va para ti. Porque va en línea a qué paciente es el ideal para recibir la combinación de quimio más inmuno. Y fíjate que la mayoría de la gente ha dicho FIT para cisplatino y PDL1 positivos. O sea, pero las dos serían necesarias. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí, que probablemente tendría más papel en aquel paciente que esté en unas buenas condiciones, no solo para soportar el platino, sino para que le añadas un segundo fármaco más. Y, hombre, se ha visto que sí que tiene más beneficio los que son PDL1 positivo, aunque si luego ya te pones un poco pejiguero, si miras la IC, los que son 2-3, la expresión de PDL1 en células inmunes, uno es mayor del 5% y otro es mayor de 1%. ¿Hay tanta diferencia en un 4% de expresión de PDL1? Porque claro, o sea, el rango de PDL1, de la expresión de PDL1 positivo es muy pequeño. O sea, me apetecería más ponérselo a uno que tuviera un PDL1 de 30 más que a uno que tuviera de 5. Realmente si tuviera el 5 me quedaría un poco tibia. No sabría si me respondería igual. Si tuviera Dani, ¿tú qué? 2, de Sí, 5. Dani, yo para una esto, pregunta, sí. Dani, una pregunta, Sí. antes de que contestes. Sí. ¿Crees que en este sentido, en este contexto, es condición sine qua non el PDL1? Es decir, ¿con solo ser FIT a platino ya se van a beneficiar de ese triplete? Ya, justo iba en este comentario. Okay. Yo creo que si
si tengo que pensar en un algoritmo o una selección de primera línea, por no decir algoritmo, yo creo que lo de algoritmo es un poco exagerado aquí, pues sí que tendría sentido el PDL1, porque entonces yo te diría, oye, si resulta que el PDL1 positivo, fit o incluso unfit a platino, va muy bien con el combo, ¿no? Si el mantenimiento resulta que es independiente del PDL1, a los PDL1 negativos le daría solo quimio y lo que responde, pues mantenimiento, ¿no? Ujú. De esta manera tú dices, no, pues de alguna manera, Sí. porque era así, el Javelin era independiente del PDL1. Sin embargo, tanto el del Invigor como otros, porque se comunicarán en breve los del Danube también, veréis que el PDL1 tiene bastante impacto. O sea, que yo creo que podría ser una estrategia. No digo que sea la mejor. Álvaro, ¿tú qué dices? Bueno, en relación con esto, incluso a mí, vamos, no es el objetivo principal del estudio, ni mucho menos, pero a mí me ha parecido muy interesante todo lo que se presentó de biomarcadores, ¿no? En ASCO, de que incluso en estos pacientes PDL1 positivo y más en los que además tienen alta carga tumoral, probablemente incluso sea mejor dar solo inmuno, ¿no? En los PDL1 positivo más TMB high, atezo inmunoterapia va mejor que el combo de quimio inmuno. ¿Creéis que en algún momento podremos seleccionar a un paciente, incluso aunque a priori sea fit para cisplatino, solo para inmunoterapia con esto? ¿O todavía lo veis un poco lejos? Porque al fin y al cabo, bueno, son pacientes, son grupos pequeños, ¿no? No son 40, 60 pacientes por brazo. ¿Cómo lo veis? Dani dice que no. Yo Según... lo veo lejos. Yo lo veo lejos, pero desde luego yo sí que creo que tiene que haber, o sea, que se nos escapan datos respecto a la población a que nos podemos ahorrar el cisplatino claramente, ¿no? Sí. Pero mientras no tengas suficiente peso a la hora de identificar el subgrupo que se puede beneficiar solo de inmuno desde el principio, que le puedes obviar la quimio, lo razonable es atacar al tumor por las dos vías, básicamente, ¿no? Josep, por favor, ¿puedes poner la número 4? Mira, Iciar, fíjate lo que la gente ha votado. ¿Quién se podría beneficiar más de la monoterapia en primera línea? Y la mayoría de la gente ha votado es unfit para platino, PDL1 positivo. Vamos a ver. En el Invigor, vamos, de lo que yo he entendido, es que los unfit para, o sea, independientemente del PDL1, no hay diferencias en superioridad, o sea, es que ahora no me acuerdo bien, pero no hay diferencias en supervivencia global de quimioterapia frente a inmuno, o dicho de otra manera, un unfit para platino le puedes beneficiar de entrada solo con la inmuno, no con el combo. Y Elena, ¿tú qué opinas? Porque ahí ya es analizar subgrupos y ya es más una impresión personal, ¿no? Yo creo. Bueno, yo creo que esto al final, o sea, el peso de esta gráfica es por lo que hacemos en la práctica clínica habitual, ¿no? Porque antes de que ponerle un carbogem, que siempre te quedas así como un poco, que hay mucha diferencia con ponerle un cisplatino o gencitabina, si es un paciente unfit porque sea frágil, porque tenga un ECOG de 2 o porque tenga una insuficiencia renal, pues al final te inclinas más a ponerle un inmuno, o sea, que es un poco más por lo que guiamos nuestra práctica clínica habitual, pero no sería probablemente decir que no estaría correcto decir que serían los que más se podrían beneficiar de la monoterapia. No, probablemente no sean los que más se beneficien, pero que lo hacemos porque realmente o sea, pones más antes una inmuno que poner un carbo. Me he expresado mal. En los PDL1 negativo, lo que en términos de supervivencia global sugiere es que no hay diferencias en supervivencia global respecto a la quimioterapia. Luego, en un unfit para platino, no estás haciendo ningún detrimento al paciente.
Sí. Detrimento entendido por el bajo aporte del carbogema al tratamiento. No sé si me he expresado bien. Si es que el problema yo creo que es el interpretar subgrupos y interpretar subgrupos de distintos estudios, interpretar subgrupos de distintos estudios de distintas poblaciones. Claro. Porque nada tiene que ver... Tampoco se pueden comparar, ¿no? Claro, por eso, nada tiene que ver un Amfit para platino de inicio de un Amfit para platino que recibe 4 carbogencitabina y sigue sin progresar, efectivamente. Claro, es que ese paciente no es el mismo, no tiene nada que ver. Claro, ese pronóstico es totalmente distinto. Y el concepto de la pérdida de oportunidad de recibir la inmuno, que Daniel tanto defiende, yo la verdad es que yo lo creo igual, ¿sabes? Es que es una pérdida de oportunidad de recibir la inmuno. Un 50% o un 40 y pico por ciento de los pacientes del Javelin no reciben inmunoterapia. Sí. Yo creo que uno de los aspectos más importantes también es aquellos en los cuales te puedes obviar la quimioterapia, ¿no? Y esto es un aspecto, a mi juicio, en una población que a veces incluso un porcentaje no está para nada, sobre todo ahora que estamos viendo situaciones catastróficas de diagnósticos. A mí me parece algo súper interesante, no sé a los demás. Desde luego. Por eso decía yo antes que las curvas estas del Invigor, aunque son pocas y tal, pero son diferencias, bueno, que te hacen pensar en que te gustaría hacerlo, te gustaría que los grupos fueran más grandes para poder rescatar a algunos pacientes que realmente no necesitan quimio. No es que ni siquiera que no estén en condiciones, es que no la necesitan. Es que si la pones van a ir peor que solo con inmuno. Entonces, y es verdad, también coincido con Dani que le queda todavía eso. Josep, ¿puedes poner la diapositiva número 5? Y esta es para ti, Ciar. No por el 5, sino porque te ha tocado. Antes has hecho... Pero no es de las peores, tranquila. Antes has hecho el comentario, ¿no? de los pacientes reclutados en el Invigor, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si ha sido Ciar o Elena. De los pacientes del Invigor que sí habían recibido muchos cargos, a pesar de que eran elegibles para CIS, platino y tal. Fijaos lo que ha contestado la gente en la encuesta, ¿no? Que la fragilidad, asumo que es el estado general, ¿no? El ECOG, y el acratamiento de creatinina son los dos criterios fundamentales que estamos utilizando para definir elegible o inelegible para cisplatino. ¿Tú qué piensas de eso? Esto es la gente, ¿eh? Esto es lo que la gente ha votado. O sea, no... ¿Quién contesta? ¿Ciar? Por ejemplo, Elena, empieza tú. Elena, contesta tú porque Iciar está mirando el esqueleto. Está congelada. Sí, yo creo que sí, que probablemente yo casi lo pondría, me parece, o por lo menos se ha ido. Sensación. Se ha enfadado. Se ha cabreado. Sensación es que muchas veces más limita el aclaramiento de la creatinina que la fragilidad, por lo menos es mi sensación mental, pero bueno, la fragilidad también un ECOG limitado muchas veces, claro, te da... Da la sensación de que esto depende mucho del grado de echado para adelante del oncólogo, ¿no? Que los trate, ¿no? Que hay oncólogos más echados para adelante con aclaramientos más borderline y otros que no, ¿no? No sé cómo... Sí. ¿Tú eres más de echado para adelante? Yo depende. A ver, yo creo que hay una población mañosa que tiene un aclaramiento que entra dentro del platino fit y que el corazón no le anda demasiado mal, pero a lo mejor son unos broncópatas severos o tienen otro tipo de comorbilidades tipo cirrosis o tipo, o sea, es decir, que en los que una fiebre neutropénica a lo mejor es un lujo que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, pues, o sea, y pueden tener pueden tener una FEBI de 50 y pueden tener un aclaramiento de 60 o de 50, ¿no? Mira, Otra subpoblación a lo mejor es un monorreno que da igual, que tiene unos criterios ahí de fragilidad y que dice, joder, si me cargo el riñón, me cargo toda la estrategia, ¿no? Y a ese hilo, fíjate que hay gente que ha votado que la edad, da igual si la ponemos en 70, en 80, la edad, que no es un factor de Galsky, pero sí que es un factor que para ellos les condiciona
para considerar que el paciente es elegible o no. Incluso el tiempo de administración. No olvidemos que estamos comparando 8 horas frente a hora y media, 2 horas. Eso también puede ser un factor limitante. No lo sé, lo que la gente ha votado. Yo el tiempo de administración no lo veo tanto como A mí, el cuidador de una persona de 80 años. O sea, a mí incluso me parece que es poco representado lo de la edad, ¿no? Porque muchas veces cuando uno presenta en los casos clínicos y dice que tiene una edad más de 80 pero no cumple ningún criterio de Galsky, la gente ya te mira como diciendo, ¿le va a poner cisplatino a este? ¿Seguro? yo le he puesto cisplatino a tíos de 85 que está genial. Y yo también, pero no es lo habitual, Es Licia, que no es lo según habitual. cómo esté, porque hay gente de 80 y pico que está muy bien. Ujú. Tú tienes Hay gente de 60 que buenos, está fatal también. tienes buenos cuidadores que están pendientes de tal, pues con toda tranquilidad. Dani, tú que trabajas en un centro puntero como el 12 de octubre, joder, para ti, ¿tú sigues los criterios de Galsky al pie de la letra para elegir la elegibilidad para el cisplatino? Bueno, yo creo que como todo, ¿no? Cada uno tiene su Galsky en el corazón. Entonces, yo recuerdo un adjunto mayor cuando hacíamos pasar al paciente a la consulta, como la consulta estaba al final del pasillo, me decía, sal a la puerta y mira cuánto tarda en llegar. Con eso ya le ponemos el eco. Mira, parece una gilipollez, pero mi cirujano torácico hacía lo mismo antes de las toracotomías si subían las escaleras desde el segundo piso. Claro. Subía las escaleras y podía, le daba igual la espirometría. Bueno, Entonces, también hay otra, que es cuando tú le llamas y si le tienes que llamar 2 veces es que no oye, con lo cual es inelegible. O sea, también hay ¿Cuánto tiempo varios. tarda en abrir la puerta? O despistado, una de dos. bueno, Hombre, es que cualquier cosa de estas es más fácil o a ver, ¿alguno de vosotros me define qué es un Nija 2? No está tirado, tío. Oye, ¿nos queda otra diapo, no, Quique? ¿No queda otra diapo? ¿O no? No. Vale. Hombre, Vale. volviendo un poco al tema, yo creo que, a ver, nosotros en general, depende, ¿no? Nuestra área en general tenemos pacientes muy pluritóxicos, ¿no? O sea, con muchas comorbilidades, ¿eh? Y nos cuesta bastante. Si me preguntas a mí, yo siempre lo digo, yo estoy del otro lado de la barrera, del 60 feet, 40 feet, vamos, o incluso más. O sea que, bueno, no, me resulta difícil encontrar un paciente claramente para CIGEM, ¿entiendes? Y esto va a pasar en muchos hospitales, no solamente en el nuestro. Por eso decía que el Javelin tiene este inconveniente, que es que mentalmente te va a obligar a que otra vez estés intentando forzar a los pacientes a darle CIGEM, ¿no? Bueno, Carbogen, también le puedes poner Carbogen. Bueno, pero en general, si tú Sí. tienes un feeling, ¿por cuál? Por CIGEM más que por Carbogen. Sí. No, totalmente. Claro, yo creo que vamos a volver un poquito para atrás. Entonces, bueno, no sé. Me da pena también por eso, porque vamos a someter a muchos pacientes a más toxicidad, yo creo que la que... Totalmente. Pero bueno. Sí, hombre, siempre intentas, yo por lo menos lo que hago, si a la mínima que veo que tiene un mínimo de esperanza de recibir cisplatino, a veces hago como split dose, intento dividir el cisplatino. Sí. A la mínima que puedo, pues lo intento, ¿no? Porque me parece una diferencia sustancial, pero claro, hay veces que no puedes forzar porque es que no. Sí. Al respecto va a haber un estudio de estos, o sea que bueno, ya veremos a ver si el split dose más inmuno nos ayuda Oye, a no definir mejor. No hemos preguntado nada sobre cómo lo hacéis en práctica habitual de tags de revaluación, porque estamos hablando de 4 ciclos de platino y vosotros le vais a cajar como la gran mayoría, salvo Elena que está allí que se lo pagan todo, un tag al tercer ciclo. Y al tercer ciclo tienes que decidir si le pones 1 y luego le pones la inmuno o le pones otros 3. ¿Quién está haciendo tag cada 2 ciclos? ¿En práctica habitual? No. Claro, porque esto va a ser práctica habitual. Después del tercero. Después del tercero. Y doctora, después del tercero, respuesta parcial, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos hasta 6 o le cambiamos a la Avelumab? Si me dejas, lo cambiaré a la Avelumab, claro. ¿Después de 3? No, después de 4. A ver, yo no sé cómo. A vosotros os informan muy rapidito los tags, ¿sabes? Claro. En el día. Da tiempo a ponerle 2 ciclos más, ok, tía. Entre el tercero y el cuarto.
Se hace el escáner y a ver si para el final del cuarto. Yo estaría en el punto un poco contrario, ¿eh? O sea, si tienes un paciente que ha respondido a SIGEM y tienes Mantener el mantenimiento, SIGEM. intentaría forzar más SIGEM hasta llegar a la máxima respuesta antes del Sí, mantenimiento. yo también. Yo también. O sea, que ¿Y al si revés, tienes- creo que aquí vamos a ir a más de 4 que a menos. ¿Y si tienes estabilización, Dani? Más de 4. Estabilización, pues no, hombre, lo cambiaría rápido. Yo Pero también lo creo. ese perfil no está definido claramente en el Javelin, ¿entiendes? ¿Qué ha pasado entre el estable y el de muy buena respuesta? ¿Entiendes? Por La eso verdad digo que que pero sí que es cierto que por el forest plot parece que se benefician más los que responden Ya. que los que están. Y esto es algo que habitualmente es diferente a los estudios del switch maintenance de otras patologías, donde habitualmente los que se benefician suelen ser los que alcanzan beneficio o mejor dicho, enfermedad estable, ¿no? Porque como adelantas una línea, pues obviamente esos son los que más se benefician, pero aquí no, aquí Ujú. no parece que ocurra ¿Qué así, ¿no? opináis de las respuestas completas? Porque ahí como hasta un 9% de Mira, respuestas. te lo vamos a preguntar ahora. Porque igual Anímate, a lo Elena, mejor venga. los que responden un poquito, si les das un poco más de impulso, oye, es una Llegan. respuesta completa. Me, A mí me eso me llama la encanta atención. eso del impulso, ¿verdad, Javi? Pero ¿cómo con el best Buen impulso supportive y que care o responda. con el best supportive care o con el No, Avelumab? con Avelumab. la Avelumab. Sobre todo los PD1 positivos, PDL1 positivos, pero un 6% los en general. Que oye, un Sí. 6% no está mal, metastásicos, ¿eh? Bueno, y llegaba con la quimioinmuno, llegaba al 13% de tasa de respuestas Sí, completas. eso también. Y la gente pasó por alto ese dato, pero Sí, 13% de respuestas completas. Son Con un muy- 11% en riñón estamos hablando de curar pacientes. Sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Sí, pero lo que pasa es que aquí yo creo que sí que la estadificación del cáncer de vejiga, yo creo que aquí juega una mala pasada en estas interpretaciones, ¿no? Porque la enfermedad ganglionar locorregional, que puede ser clasificada como un estadio 4, ¿no? Mm. No es lo mismo que enfermedad hepática o visceral de estadio 4, ¿no? A mí me gustaría saber bien quién son esos pacientes que hacen Claro. respuestas Mm. completas, ¿eh? Ya, Es que ya. fíjate, analizando y estrujándote la cabeza, porque yo creo que todos los que estamos aquí nos la hemos estrujado, intentando ver cuál es el mejor perfil de pacientes, es que al final, PDL1 como pronóstico, metástasis, o sea, los criterios de Bajorin como pronóstico, la respuesta a la quimio como pronóstico, si es que al final los que mejor van con quimio son exactamente los mismos que van bien con la inmuno. Claro, con la inmuno. Probablemente el que Entonces, esté bien va claro, bien y el que no, no. Totalmente. ¿No? De todas formas, Me, va- a ver, me vas a dar la matizar. razón, Enrique, lo de estrujar la cabeza, ¿eh? Al final el fondo virtual está... Si matizas un poco, hay un porcentaje de la inmuno de entrada, o sea, de pacientes que no se van a beneficiar de la quimio que sí rescatas con inmuno de entrada, ¿no? Es decir, que lo que tiene el combo es que recoge a todo. Claro. Gracias, Cecilia. Bueno, luego el problema va a ser si le das el combo, luego qué le vas a hacer a estos pacientes. Bueno, eso Hombre, ya está el Infortu en la puerta. Yendo Eso de más- empezar, ¿qué vas a dejar para luego? No El sé, en Infortu, fin. el Infortu está Yo en la lo puerta, que de venga. entrada tendrás que dar lo que piensas que más va a beneficiar a un paciente, o lo que le abre o que le mantiene más puertas. Luego ya vendrán otras cosas. Está claro, Sí. vinflunina. Lo que ganas es tiempo. Tal y como está el patio, lo mismo Pierre Fabre vuelve, porque con la biflunina otra vez, porque hasta que se apruebe en Fortumab o venga erdafitinib, aquí en este país, te puedes imaginar, ¿no? Al paso que vamos. Oye, Bueno, y ya- una pregunta de creando polémicas. Esta va para Daniel. A ver, Daniel, en el mundo del cáncer de riñón hemos visto un fenómeno similar. Viene el Keynote 426, Pembrolizumab maravilloso, una hazard ratio de 0,5, cambia el estándar de tratamiento y es la hostia. El estudio Keynote 426 con mayor seguimiento ya va por una hazard ratio de 0,69, 0,7. Claro. ¿Crees que le puede pasar esto al Javelin? No, creo que es diferente el escenario, ¿eh? Me da la sensación que no. Puede que cambie, ¿eh? Pero la diferencia es demasiado grande, ¿eh? O sea, no creo que pierda el impacto final en supervivencia global. Que cambie la hazard ratio, dice, puede que sí, pero no creo, ¿eh? El paciente de vejiga, el que va mal se cae y ya no lo recuperas. En cáncer renal esto es o sea, es diferente, creo, ¿eh? No sé. Pero bueno,
Yo creo que intentaría apostar por buscar, hacer un combo de primera y buscar otras cosas después, si me tienes que preguntar. Ya llegarán otros fármacos, ¿no? Hombre, Lemba Pembro va a llegar, no te preocupes. Lemba Pembro, Durvalumab, Sí, el Nilo. sí. Bueno, echaros al Nilo, venga. Dibuiti. Oye, yo no voy a dejar pasar la oportunidad antes de que terminemos de hablar del escenario de la adyuvancia, que yo creo que, claro, este año en ASCO se presentaron y Daniel estaba entre los autores del estudio del 010, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos en este escenario, Dani? Porque obviamente es un escenario muy complicado en los cuales también incluso se han incluido pacientes que no respondían bien a la quimio neoadyuvante o que no habían recibido la quimio neoadyuvante. A mí no se me ocurre, si mañana tengo un medicamento, cómo realmente diseñar un estudio con cierta garantía de que esto funcione, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Pues, a ver, por un lado, y esto es una realidad, es el primer estudio que llega con un número potente de pacientes, ¿eh? Totalmente. Hasta ahora todo lo que teníamos, Se había cerrado rápido. estuvimos jugando ¿no? a dibujar. Sí, sí. No tenían potencia estadística por una serie de cuestiones. O sea que hemos asumido, entre comillas, que la quimio adyuvante le iba muy bien en su grupo de pacientes de alto riesgo, ¿vale? Con datos muy, muy cortos. Entonces, esto primero pone en contexto si realmente la estrategia de hacer adyuvancia en este grupo de pacientes ayuda. Puede que no. Puede que estemos equivocados, ¿vale? Lo siguiente es de qué pacientes se beneficiarían más o no de la adyuvancia en este escenario. Pues no lo sé. La verdad que cuando rascas los datos del InVigor 010 no encuentras poblaciones que realmente te ayuden a pensar que con tu estrategia de neoadyuvancia previa, con la que quieras, vas a tener un grupo de pacientes que vaya mejor, ¿no? Sí, Daniel, los PDL1 negativos. Ya, sí, sí. Sí, no, como mucho el T3 o el T4 hay una pequeña diferencia, pero muy escasa. Yo no tengo claro No lo ves, yo tampoco lo veo claro. Porque, entre otras cosas, si el estudio hubiera sido comparado con un esquema de quimioterapia, Sí, ¿no? Quimioterapia convencional adyuvante, pues dirías, bueno, sí. pues es que pasa algo, a lo mejor estamos haciendo bien las cosas en la adyuvancia, pero no es así, es que es frente a observación, es que no estamos haciendo nada. No, claro, totalmente. ¿Qué porcentaje había recibido neoadyuvancia? Pues que no recuerdo mal, el 55%, me parece. Sí, la mitad. Estaba diseñado para eso, o sea, que la Ujú. mitad de los pacientes hicieran neoadyuvancia. Y O no sea se ve claro. que... Entonces, Ya, a mí lo que me preocupa es que no veo vistas de cómo hacer un estudio si mañana te traen un fármaco, ¿no? Probablemente, claro, es que yo lo que no veo mucho sentido, si son pacientes seleccionados de alto riesgo, porque es que eran los seleccionados que sabes que van a ir mal y no tiene beneficio en estos pacientes que son los peores, en el resto qué va a pasar, ¿no? Pero claro, es que realmente no tienes enfermedad tumoral o células tumorales para que tu sistema inmune se active contra algo que a lo mejor no tiene mucho sentido a nivel inmunoncológico, ¿no? A lo mejor lo que a mí se me ocurre es, pues aquellos pacientes cuando veamos los resultados de la neoadyuvancia con inmunoterapia, quizás los que respondan bien, los que hagan buenas tasas de respuesta patológica con neoadyuvancia, con inmunoterapia, pues igual en esos pacientes sí que tiene sentido, no sé si hacer una adyuvancia o un mantenimiento o como queramos llamarlo. Pero se ha visto que con 800 pacientes que tenía este estudio no ha demostrado ni un poco de beneficio. Entonces, quizás es aquí solo queda la problema duda. del sistema inmune, ¿no? Que no tienes Una nada sola para cuestión destacar, ¿no? que quedó la duda es que si recordáis en la rama de tratamiento había un dropout de pacientes importantes por Por efecto diferentes adverso, causas, ¿no? ¿no? Exacto, efecto adverso, decisión del paciente, decisión del médico, no sé cuánto. Que bueno, no sé si ha afectado o no finalmente a las curvas como tal. Y la última pregunta que queda por responder es ¿solo un año de inmuno alcanza o no? Porque si miras las curvas de entrada sí que hay diferencias. Y de golpe, a los 15, 16 meses se juntan, ¿no?
Entonces, bueno, puede que Como el necesitemos más Suten tiempo de en inmuno. riñón. Como el sur de- Como el Suten en riñón. Exacto, Ujú. exacto. Álvaro, hazles la última pregunta, que ya ha pasado casi la hora. Faltan 4 minutos. Faltan 3-4 minutos. La verdad es que yo creo que hemos tocado un poco todo, vamos, de primera línea y enfermedad localizada. Lo que hay ahora son, bueno, lo conocéis y muchos estáis participando, hay muchos ensayos con inmuno neoadyuvante o perioperatoria, tanto pre como post. Sí. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que realmente, bueno, y en relación además con lo que hemos comentado con la adyuvancia, tiene más sentido poner la inmuno con el tumor puesto que con el tumor quitado, ¿no? En cuanto a generar una respuesta inmune a neoantígenos, etcétera, etcétera. ¿Vosotros creéis que el estándar va a ser quimio-inmuno, que la inmuno podrá desplazar a la quimio en neoadyuvancia, que hará falta ponerla también después o solo bastará con ponerla antes? En un minuto, por favor. ¿Cómo lo veis? Yo creo que estamos lejos de poder contestar a esto. Uh-huh. Yo le veo más interés a la quimio-inmuno neoadyuvante que solo una estrategia, básicamente. Y luego lo de mantenimiento pues no sé, pues con los datos de adyuvancia no sé qué decirte. A lo mejor me uno a Elena, ¿no? Que aquellos que ya tengas una buena respuesta, pues puedes mantener con inmuno, pero por lo visto que tú has dado una neoadyuvancia previa. Ese es el diseño del Niágara. Vamos. Sí, los de el MK, el 866, el 905 también, incluso para ANCID, que tienen pembro antes y después. Sí. Por eso. Claro, Aquí, ahí tiene más sentido, ¿no? a mí lo que me da un poco pena de todas estas estrategias de fases 3 y todo, perioperatorias, que ahora están todas en marcha, es que al final obliga a casi todos los estudios, de nuevo, al paciente fit, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Hay algunos para FIT de que el gen pembro y así, ¿no? Sí, pero de los fases solo 3, pembro, por ejemplo. ya, de los fases 3 gordos que hay, ¿no? Casi todos están intentando otra vez confirmar que, ¿no? Que el fit con el quimio más inmuno, no sé cuánto, o sea que, y creo que nos estamos dejando ese 50% de pacientes o más ahí un poco colgados, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé si nos dará la respuesta. Tengo que hacer de poli malo. Te iba a decir una cosa del dutreneo, ¿no? No, acabamos aquí. Ha sido un placer, como siempre. Se ha pasado la hora más que rápido. Quiero hacer simplemente un comentario sobre que hay un punto que no lo hemos tocado porque no estamos relacionados, que son la enfermedad no musculoinvasiva para prevenir cistectomías. Os aseguro que esa población de pacientes que no los vemos nosotros es una bicoca, porque ahí hay muchísimos pacientes que o bien no son candidatos a cirugía, o bien no quieren cirugía, o bien el urólogo no le quiere operar, o bien lo que sea, ¿vale? Esa población va a ser muy importante y discutiremos mucho en el futuro. Y hemos tenido más de 60 asistentes en el día 8 de julio, con lo cual quiere decir que vosotros, los panelistas, atraéis a mucha gente. Enhorabuena. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos después del verano en otro Creando Polémicas. Vale, muy Sí, bien. importante decirles a todos, antes de que esto se acabe, importante decirles a todos. Primero, darles las gracias a todos de parte de nosotros tres y de Jordi y de la gente de Grupos Pacífico, porque han sido 2 meses donde hemos intentado cubrir un poco esta falta de reuniones físicas, ¿no? Que nos veamos. Como bien dice Enrique, casi 60 personas se han conectado cada semana, 270 se conectaron en el ASCO, el post-ASCO que tuvimos, y la verdad es que os damos las gracias a todos. Y nos vemos en septiembre, porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre va a estar esto igual, o sea que no, vamos a tener que conectar. Físicamente no vamos a ver. Físicamente no nos vamos a poder ver, ya os lo digo yo, o sea que así que un Creando Polémicas va a ser el no musculoinvasivo. Esto es algo que tenemos que hablar mucho de la mano de otros compañeros. Así que buen verano a todos, chicos. Vale, muy bien. Bueno, Venga, feliz verano. Adiós. Adiós.